Muy bienvenido, muy bienvenida. No sabemos de dónde provienen las enfermedades y desde cuándo existen, pero lo que sí sabemos es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es más que suficiente para que por su llaga nosotros seamos curados de cualquier enfermedad. Isaías 53, versos 4 y 5 dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando aquí el profeta Isaías 400 años antes de Cristo aproximadamente? Está hablando precisamente de Cristo. Proféticamente está diciendo cómo Él va a ser torturado. Y muy importante entender que aquí revela el profeta Isaías la causa por la cual él sufrió esta tortura hasta quedar prácticamente molido. Cualquier enfermo que tenga fe en esta palabra será curado por la llaga de Jesús. La tortura que sufrió Jesús antes de ser ejecutado fue tan terrible que por causa de los azotes, las varas, los golpes, las patadas, las espinas en la cabeza, la lanza en el costado, los clavos en las manos y los pies, su cuerpo fue literalmente molido. Toda su carne era una gran llaga, y esa gran llaga fue el pago que espiritualmente llevó nuestras enfermedades. Cuando Jesús murió con ellas en la cruz, el dolor y las heridas que sufrió sustituyen nuestros dolores, nuestras rebeliones y nuestros pecados, según Isaías. Fue ese el castigo que tenía que haber venido sobre nosotros, pero que por amor Jesús decidió padecerlo con el objetivo de que nosotros pudiéramos disfrutar de su paz. Esa paz que nos brinda el saber que estamos sanos, que no tenemos que afligirnos por motivos de salud. Esa paz que impide que el cortisol se irrigue para intoxicar nuestro cuerpo. Esa paz que impide que el rencor seque nuestros huesos. Esa paz que permite que las sustancias inmunológicas fortalezcan las defensas en nuestro organismo. Esa paz que trae felicidad y descanso. La gracia de Jesús dándonos sanidad y paz en lugar del castigo que por el pecado merecíamos. A través de la gracia, cualquiera de nosotros podría, por la fe, recibir un milagro de sanidad. Lucas 8, 43 y 44 dice: Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta mujer tenía 12 años enferma. Tenía un flujo de sangre que es muy probable que fuera un cáncer cérvico-uterino. Nada podía sanarla. Los médicos no habían podido hacer nada, a pesar de que ella había gastado todo lo que tenía en pagar esos médicos. Nada pudieron hacer. ¿Por qué? Porque el cáncer cérvico-uterino, hasta la fecha, todavía no tiene una cura eficaz e inmediata, mucho menos en ese tiempo. Entonces, Dios le concede a esta mujer que se acercó a tocar su manto un milagro de sanidad, como a cualquiera de nosotros nos podría otorgar si tuviéramos una fe atrevida como la de esta mujer. Dios nos puede conceder un milagro instantáneo de sanidad, como en el caso de esta mujer, que a pesar de la multitud que rodeaba a Jesús, tuvo la osadía
de llegar hasta Él y tocar su manto. Cuando tenemos una fe atrevida como la de ella, nada será imposible. Sin embargo, existen casos de sanidad que no son instantáneos, sino que conllevan un proceso de crecimiento, de perfeccionamiento, de disciplina, de corrección de carácter, casos en los cuales la sanidad vendrá paulatinamente por causa de la obediencia, de la fidelidad, del amor y de la disciplina que mostramos hacia Dios. En este proceso, será muy importante escudriñar la palabra diariamente, pues su palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Proverbios capítulo 4, versos 20 al 22 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Si tomamos esta medicina diariamente, oyendo atentamente y haciendo lo que sus palabras dicen que debemos hacer, el milagro de la sanidad ocurrirá tarde o temprano. El momento de la sanidad dependerá de cómo Dios trata con cada uno de nosotros y de la disposición de nuestro corazón para seguir a Jesús sin reservas, negándonos a nosotros mismos. Espero que tú tengas la fe y la diligencia para obtener tu sanidad de inmediato, como la mujer del flujo de sangre. De cualquier manera, debemos estar seguros de esto. Si tocamos el borde de su manto, vamos a ser sanados física y emocionalmente, pues las enfermedades emocionales son en muchas ocasiones el origen de las enfermedades físicas. Por lo tanto, habrá ocasiones en que Dios dará prioridad a sanar las heridas de nuestra alma, logrando una sanidad integral. Va a venir una sanidad interior por causa del amor, de la paz, del gozo, de la benignidad, de la fe que estamos nosotros aprendiendo a ejercitar. Y entonces esa sanidad interior se va a reflejar exteriormente también en una sanidad física. Se nos quitarán las enfermedades que teníamos porque vamos a crecer en la fe y va a haber una paz, una tranquilidad, un reposo que provocará una ausencia de estrés, una ausencia de temor, una ausencia de congojas, una ausencia de amargura. Y entonces esa paz, ese gozo y esa justicia en la cual vivimos nos va a permitir tener sanidad física y emocional. Son también muy importantes los cuidados que debemos tener para evitar enfermedades, sobre todo cuando las padecemos por causa de una condición genética hereditaria. No porque Jesús nos puede sanar milagrosamente, vamos a descuidar nuestro cuerpo contaminándolo o exponiéndolo a condiciones de maltrato. Recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos cultivarlo y procurarlo de manera que se encuentre en la mejor condición posible, pues es también el cuerpo que Dios rescatará para glorificarlo el día de la resurrección, cuando Jesús venga por segunda vez para llevarnos con Él. Daniel, capítulo 1, versos 5, 8 y 16 dice: Y les refirió el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar la dieta del Creador. Los alimentos que son buenos para comer, los que no contienen toxinas o grasas dañinas. Sería interesante considerar un cambio en nuestros hábitos alimenticios y tener dominio propio como Daniel.
que pudiendo comer del banquete del rey, prefería honrar a Dios cuidando su cuerpo, y entonces Dios honró a Daniel y a sus amigos delante del rey, como dice Daniel 1, 17, 19 y 20. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. No todos los creyentes le damos la debida importancia al cuidado de nuestro cuerpo, y esa es la causa por la cual hay muchos enfermos en el cuerpo de Cristo. El problema no es que las llagas de Jesús no sean eficientes, sino la falta de diligencia, la falta de templanza, la falta de fe en esta área tan importante. Analicemos si nuestros hábitos malos afectan nuestra salud y tomemos autoridad para corregirlos en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es sobre el nombre de cualquier enfermedad que se nombra entre los creyentes enfermos. No importa la gravedad del diagnóstico, el nombre de Jesús es sobre el nombre de la más terrible enfermedad. Decláralo reprendiendo esa enfermedad con autoridad, y aun si la enfermedad fuera por causa de una maldición, esa enfermedad será sanada en el nombre de Cristo Jesús. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Toda maldición, si existiera, ha sido cancelada en la cruz del Calvario, porque Jesús se hizo maldición por nosotros para ir y morir allí. Y junto con su muerte, murieran las maldiciones que venían sobre nosotros. Por lo tanto, no debería haber enfermedad en el cuerpo de Cristo. Su gracia es más que suficiente. Y gracia sobre gracia. Es muy importante que crezcamos en la fe en esta área de la sanidad, porque debemos de estar sanos para servir al Señor con todo nuestro potencial. ¡Nos vemos en una próxima ocasión! ¡Bendiciones!